De vuelta a la conversación, de aquí somos, y en el Café Alegro, disfrutando del más rico café para hablar de este medio ambiente que no lo tratamos bien, este medio ambiente que no lo respetamos, este medio ambiente que necesita nuestro cuidado. Con Viviana Díaz Carballo, como siempre. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta nueva invitación acá a tu programa, ¿cierto? En este Café Alegro, ¿ya? Así que te doy las gracias por la invitación para hablar temas tan relevantes como el medio ambiente, ¿cierto? Donde muchas veces no es escuchado en todos los espacios, así que te doy las gracias por entregarnos también este espacio, ¿cierto? Para hablar de este tema tan importante para la comuna de Temuco y para la región también. Y cuando hablamos de medio ambiente, el entorno maravilloso que nos entrega en verano e invierno son los ríos, que desde el punto de vista de paisaje ya es atractivo, pero la importancia que tiene la vida humana y animal es increíble. Claro, las ciudades antiguamente se fundaban alrededor de un río, ¿cierto? Siempre nacían alrededor de un río, justamente porque la gente aprovechaba de utilizar las aguas, ¿cierto? Tanto sea para el riego como para el consumo, para el lavado, para todo este tema, porque teníamos que pensar que no existía en ese tiempo lo que es el agua potable que tenemos hoy en día. Así que las ciudades nacieron alrededor de los ríos, ahí la importancia. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro río Cautín, que nace en las faldas del volcán Lonquimay, ¿cierto? Pasando por aproximadamente 5 comunas: Vilcún, Curacautín, Padre Las Casas, Temuco, Imperial, donde desemboca, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas veces se dice que nosotros no hemos sabido desarrollar nuestra ciudad de Temuco en torno al río Cautín, que le damos la espalda, ¿cierto? Se Sí, dice. pero yo antes de eso quisiera preguntar en qué momento nos perdimos, digo yo, de ser contemplativos de este río a comenzar a ensuciarlo, porque hasta hace unos años, recordemos, los desechos de nuestra ciudad llegaban al río Cautín. Claro, o sea, yo creo que de ahí comenzó como esta separación de las personas con el río, desde cuando nosotros empezamos como a desechar y empezamos a verlo como algo negativo, probablemente, ¿cierto? Como verlo como un recurso donde nosotros podíamos solamente ir a desechar ciertas cosas que nosotros producíamos, ¿cierto? Desechos al río. Entonces, desde ahí yo creo que lo empezamos a visibilizar como algo negativo, porque antiguamente, tú sabes, Miguel Ángel, existían balnearios a lo largo del río Cautín, por ejemplo, ya sea el balneario Los Pinos, el balneario Los Boldos, donde existía un gran balneario y donde las familias pasaban gran parte del verano en este río, ¿cierto? A la altura de Amanecer también existían un balneario muy bonito, y así alrededor de todos los ríos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo nosotros hemos ido desconectando el río. También tenemos que decir que muchas veces para el invierno los ríos se desbordan. Ya desde ahí también el miedo a estar muy cerca del río, y se crea toda esta barrera, ¿cierto? Que se crea, me acuerdo que en los años 90 más o menos, que comenzamos a construir esta defensa del río, que también es muy importante para poder tener ahora las poblaciones que Construir ahí. construir. Pero siempre, a pesar del peligro, se construía al lado de los ríos. Claro, y muchas veces la gente vivía con ese temor de que el río se iba a desbordar y que teníamos que salir arrancando, porque yo lo recuerdo. Yo, Miguel Ángel, vivía en esa toma, me acuerdo de la San Antonio, cuando todavía no estaba la ribera del río, ¿cierto? Entonces me acuerdo claramente que las familias, cuando era el invierno y venían estas lluvias muy fuertes, vivíamos con el corazón en la mano, porque a qué hora se nos salía el río y teníamos que salir arrancando, ¿cierto? Probablemente sucedió en algún momento, ¿cierto? Pero yo recuerdo que en esa instancia favorablemente no nos sucedió. Claro, y el río cada día va tomando protagonismo, porque Claro. vamos descubriendo qué hay en el río. Alguien me dijo, levanté una piedra y aparecen una serie de bichitos. Y tiene una Exactamente. importancia en todo lo que es O el sea, circuito Miguel de la vida. Ángel, el río Cautín y los ríos en general son un laboratorio al aire libre, ¿ya? Donde obviamente son materia de estudio, tanto para universidades, para estudiantes que hacen carrera ahí haciendo investigación, ¿cierto? Como para diferentes espacios. Entonces, de ahí la importancia igual de poder darle la cara al río y vivir en armonía con el río. No lo podemos ver solamente como algo, como un espacio donde podemos ir a vertir ciertos desechos, ¿cierto? El río, la verdad es que hemos ido tomando conciencia también. Ahora tenemos el tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, en la ciudad.
Y eso también es un avance, ¿ya? Es un avance para la ciudad de Temuco, para la Araucanía. Quizás en otros lugares, en otras comunas todavía no logran avanzar hacia allá, ¿cierto? Pero claramente yo creo que es la visión de futuro de políticas públicas de ir pudiendo descontaminar nuestros ríos y poder por fin quizás volver a vivir en armonía con ellos. Claro, porque hablamos del río Cautín, pero también, por ejemplo, el río Tolten, Claro. que tiene también en lugares problemas de contaminación, particularmente al comienzo de una gran ciudad como Villarrica. Claro, o sea, tenemos graves problemas de contaminación en diferentes ríos, pero también queremos hablar de cosas positivas, Miguel Ángel. Exacto. También existen agrupaciones que hacen actividades por el río, ¿ya? Y que quieren darle este sentido de pertenencia a las personas con su río, visualizando el río desde otra perspectiva. Por ejemplo, como tú me decías, el río Tolten, donde hay agrupaciones y empresarios, ¿cierto?, que hacen tal vez pesca por el río deportiva, ¿cierto? Así es. Y eso es Sí, muy importante. muy importante. Muy importante porque atrae turismo, ¿cierto? De una manera sustentable Por y la- amigable con el Por río. un lado, pero por otro, también trae a que la gente, particularmente los niños, entiendan la importancia de ese recurso. Así es, claro. Yo el otro día participé, Miguel Ángel, te voy a contar este fin de semana, en una bajada del río Cautín, que es el primer Cautín Fest que lo organizó Trehuaco, junto ahí con la Municipalidad de Temuco y otras agrupaciones que vinieron de otras comunas, como de la zona lacustre. Se reunieron más de 70 kayakistas, 70 embarcaciones que bajamos por el río Cautín. Entonces ahí tú tienes que ver que también hay un poco más de una visión diferente, desde otro tipo o de otro grupo de personas que también quieren hacer actividades con el río y rescatar el río para entregárselo a la comunidad para que logremos hacer cosas diferentes. El río y la convivencia con la comunidad. ¿Qué nos falta para poder tener esa empatía por este recurso natural? Yo creo que falta voluntad política, netamente voluntad política. Ahora estamos en el estudio, porque estamos en un estudio desde hace mucho tiempo, del plan maestro del río Cautín, ¿cierto? De que este estudio se está llevando a cabo en estos momentos, ¿cierto? Pero estos estudios duran mucho tiempo. ¿Qué más vamos a estudiar si sabemos que el río Cautín necesita una costanera? Sabemos que el río Cautín necesita una ciclovía donde nosotros podemos quizás visibilizar el río de mucho más cerca y tener una vivencia con el río. Porque, a ver, yo te quiero contar, ¿por qué yo quiero el río? Porque yo aprendí a nadar en el río, ¿ya? Porque yo tengo vivencias con el río, porque yo visitaba el río constantemente y desde ahí mi amor por el río, ¿cierto? Y yo quiero que los niños de Temuco, de otras comunas, tengan esas vivencias con su río para que ellos también puedan querer su río y también tengan la posibilidad de protegerlo. Qué buen planteamiento. Hoy día es difícil ver en el verano gente bañándose en el río. Sí. Situación que no ocurría en años pasados. Es más, con gran esfuerzo y en el sector de San Antonio hicieron una pequeña playita, Sí. pero que los de siempre lo llenaron de basura. Claro, bueno, Ese compromiso que no tenemos. exactamente. Bueno, ahí Miguel Ángel, como hemos hablado en otras oportunidades, la educación ambiental es clave, la conciencia ambiental es clave. Hace pocos días me hablaron, por ejemplo, los vecinos de la localidad de Rucamán, que me dicen: Viviana, está lleno de basura el río de personas que vienen acá ya sea a tomarse una cerveza, una bebida, y dejan todo esparcido. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que nosotros tengamos la conciencia de que el momento que llevamos un desperdicio al río, tenemos que traerlo de vuelta? O sea, esa conciencia, esa sensibilidad ambiental que tenemos que cultivar y educar también desde casa y desde la escuela es muy importante, Miguel Ángel. Puede ser que, en definitiva, lo que no se conoce no se quiere, porque usted tuvo la oportunidad de participar en esta bajada en el río Cautín. ¿Cómo se ve desde el río la ciudad? No, maravilloso, o sea, como te digo, fue una experiencia increíble, la bajada por el río, es una experiencia diferente. Tú ves el río desde una manera diferente, donde vas viendo toda la biodiversidad que existe ahí. Ves patos con morán, garzas, hay aves que están anidando, porque al final el río es eso, un espacio de biodiversidad donde muchos animales buscan refugio. Viven coipos, pero lamentablemente tenemos que decir que también hay muchos basurales a la altura del humedal Antumalén, por el lugar de Padre de las Casas, por ejemplo, donde se ve cómo tiran basura desde arriba. Entonces, pucha que es lamentable eso. Y ahí vamos a otro tema que hablamos quizás en otra oportunidad, el tema de la basura, ¿ya? Pucha que es importante la gestión de los residuos y la importancia de poder trabajar ese tema. La basura nos está invadiendo
y está invadiendo el río. Está invadiendo el río, está invadiendo los humedales, está invadiendo los caminos, está invadiendo localidades donde sitios eriazos, por ejemplo. Entonces, en todos los lugares donde no llega la institucionalidad, obviamente que llega la basura, lamentablemente, microbasurales, macrobasurales, donde nos encontramos llenos de basura. Volvemos al punto que usted nos dijo, no hay voluntad política para No hay defender voluntad política. este recurso. No hay voluntad política, lamentablemente, pero quizás los recursos se van a otro lado. Ya quizás la ciudadanía tiene otros intereses donde los políticos sí tienen que dar respuesta, ¿cierto? De manera mucho más de emergencia, por ejemplo, antes de trabajar de manera preventiva por proteger el río, por ejemplo, o los ríos en general, o los cursos de agua, ¿cierto? Que son tan beneficiosos para la agricultura, por ejemplo, también Miguel Ángel. ¿Qué haríamos nosotros de la agricultura, nosotros que somos una región agrícola, sin los ríos, sin esta agua que necesitamos para el trigo, para la cebada, para los berries, para todas estas cosas que nosotros producimos en la Araucanía? Viviana, ¿cómo hacemos que esto, que lo ve usted, que seguramente la gente que lo está viendo en casa, también lo percibe, pero que siente que no hay reacción? No hay reacción. Yo creo que los seres humanos lamentablemente no reaccionamos hasta que no vemos el problema in situ, hasta que yo no vaya y abra la llave de mi casa y no me salga agua, quizás ahí voy a ser consciente, pero mientras vaya y tenga agua en todas partes, ¿cierto? No voy a ser consciente del cuidado que tengo que tener. ¿Y vamos para allá? Claro, o sea, el problema del agua es un tremendo problema, ¿cierto? Hablando de los ríos, ¿cierto? Que son los que traen el agua. Un tremendo problema a nivel de las comunidades indígenas, también lo tenemos que decir. Por ejemplo, a la altura de Rengalil, las vecinas que son hortaliceras, por ejemplo, que ellas me dicen, Viviana, nosotros no podemos regar nuestros huertos con el agua del río porque ya viene contaminada, porque hay plantas procesadoras, como dije anteriormente, de los residuos, de los desechos que nosotros producimos, que tiran el agua al río y cuando pasa por acá ya no la podemos utilizar. Entonces también ahí hay que fiscalizar tal vez lo que se está lanzando al río, cómo están procesando el agua, estas empresas, que es muy importante, ¿cierto? También saberlo y darles la seguridad a los vecinos de que el agua que pasa por las localidades, por las comunidades de ellos, ¿cierto? Puede ser consumida tanto por animales y puede ser también consumida y puede ser utilizada en el riego de sus hortalizas. Finalmente podríamos decir de que pronto podríamos caer en una emergencia hídrica, o ya estamos en eso. No, yo creo que todavía falta un poquito, pero tenemos que prevenir. Yo creo que ahí nos falta trabajo, ¿cierto? En la prevención, ¿cierto? Quizás en algún momento se habló de una ordenanza del uso del agua también, que es un tema importante, porque mientras tanto hay comunidades o zonas en los campos donde está faltando, hay escasez hídricas, por ejemplo, donde no hay agua para los animales o no hay agua para la huerta o solo tienen una cierta cantidad de agua para bañarse o para el consumo diario, ¿cierto? Nosotros en la ciudad estamos quizás lavando los autos, regando el pasto mientras llueve. Entonces es esa conciencia la que nosotros tenemos que tener y también avanzar hacia allá para poder quizás tener políticas públicas reales que nos puedan organizar y priorizar cuál va a ser el uso del agua. ¿Va a ser lo humano, animal y luego quizás lo agrícola? O ver ahí, conversar, ¿cierto? Donde diferentes instituciones se tienen que sentar a conversar para buscar soluciones con respecto al agua. Defender el agua, el tema que hemos abordado hoy día con Viviana Díaz Carballo, y agradecerte, Viviana, la gentileza. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, con la cámara de Esteban Mora y en el Café Alegro, compartiendo el mejor café para que usted venga acá a Hosteder al llegar a Avenida Alemania. Le espera Café Alegro. Nos encontramos en cualquier instante en De Aquí Somos.